Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde o si nos están viendo de forma grabada, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, esta noche, cuando sea que tiene la oportunidad de ver esta presentación. En el día de hoy, que es el 10 de febrero, vamos a hablar de familias divididas y familias combinadas y cuáles son las connotaciones contributivas para esta situación. Les recuerdo que ya empezó la temporada contributiva, empezó a finales de enero, finaliza el 15 de abril, a menos que no pidamos, ¿verdad?, una prórroga, y de eso hablaremos luego. Vamos a tener cuatro grandes temas para hablar durante el día de hoy. Primero, vamos a planificar y entonces proteger nuestra identidad utilizando un IP PIN. Es un número que está ligado a nuestra identidad y que nadie más puede utilizar. Vamos a hablar un poquito trasfondo de contribuciones 101, y luego nos vamos a adentrar a conflictos contributivos que son comunes para familias divididas y vamos a hablar al final de alivio contributivo para cónyuges inocentes. Bien. Comenzamos, ¿verdad? Hablando de cómo podemos abrir una cuenta del IRS en línea. Es importante que comencemos ese proceso desde el irs.gov. No queremos empezarlo desde otra persona, desde otro negocio, porque no sabemos en verdad si ese negocio lo que quiere es extraer información sobre nuestra identidad, robarla y utilizarla para defraudarnos a nosotros o al IRS. Así que vamos a ir al irs.gov y vamos a comenzar y abrir una cuenta personal. Cuando hagamos eso, debemos estar frente a una computadora. Es posible hacerlo desde su teléfono, desde su móvil, pero es mucho más difícil. Hay veces que en verdad, dependiendo de los tamaños de la foto, de cómo sea la iluminación en donde usted esté, no son tan buenos, ¿verdad? Los móviles para eso, además de que eh, va a ser mucho más difícil porque no está bien adaptado la página del Internet a un tamaño tan pequeño. Va a necesitar usted copia de su identificación de gobierno. Tiene que sacarle foto para el frente y por detrás también. Necesita sentarse frente a una computadora que tenga cámara porque el IRS va a querer tomar un pequeño video y así comparar su cara con la cara que está en la identificación. Además, tiene que tener acceso a un móvil, a un celular o a una línea regular de teléfono para que la IRS o le envíe un texto o le envíe una llamada grabada, ¿verdad? Automática, que le va a dar un código. Y entonces ese código se utiliza, perdón, para corroborar su identidad. Una vez ya entra usted, tiene creada esa cuenta, puede accesarla y pedir ese código de protección. Ese código va a estar ligado a su número de seguro social o su ITIN. Y cuando usted vaya a someter su declaración contributiva, sus impuestos, entonces se le va a solicitar que incluya ese IP PIN. Así el IRS sabe que es usted y no otra persona quien está sometiendo esa declaración. Esto es útil, por ejemplo, cuando las parejas se separan y en realidad al menos uno de ellos quiere radicar por separado, aún antes del divorcio, pues así puede usted controlar que no se use sus datos en otra planilla contributiva, pero también lo protege porque uno nunca sabe, puede haber otra persona que haya entrado a su computadora, lo haya hackeado, que le haya robado la billetera o el bolso y entonces tenga esa información. Aquí le enseño en la parte donde va su firma, en la planilla contributiva, en la declaración de impuestos, va a haber unos espacios donde hay que entonces insertar el IP PIN.
Y una vez lo haga, pues entonces eso corrobora que es usted y no otro. He estado hablando de cómo solicitarlo en línea, también se puede solicitar por correo. Esto es un servicio en general para personas con medianos o menores ingresos anuales. También se puede ir en persona, lo único que le indico es que toma semanas. El IPP en línea, usted enseguida tiene acceso a él. Si es por correo, pues va a ver lo que se tarda el correo, lo que se tarda el IRS en abrir su carta, ¿verdad? En recibirla, y luego puede ser como hasta 6 semanas. Eso, ¿verdad? Pues es un poquito estresante porque estamos en la temporada contributiva, no sea que entonces no pueda usted radicar porque no le ha llegado el IPP. También lo puede solicitar en persona, le va a llegar más rápido, ¿verdad? Le llega en 3 semanas y entonces después cada año le van a enviar una carta. El problema con eso es que como se lo envían por papel, se lo envían en carta, pues entonces si se le pierde ese papel, tiene que ir y llamar entonces de nuevo al IRS 1-800-908-4490 para pedir que le reenvíen la carta con ese número y pues entonces, ¿verdad? Es problemático porque se podría tardar y como dije, no podría radicar usted a tiempo. Es importante que cuando vaya a, ¿verdad? Preparar sus planillas y radicarlas, lo haga con personas que están certificadas, que son sabedoras de los cambios que hay en la ley, porque todos los años cambia. Este año cambió muchísimo más. Para el 2026 también hay muchas provisiones de ley nuevas. Yo les recomiendo a nuestros clientes que vayan a uno de estos centros, Volunteer Income Tax Assistance o el programa de ayuda al contribuyente, o a los centros de AARP Tax Aid. Sé que en Virginia hay por todas partes. Entiendo que a través de la nación hay en muchos de los centros urbanos y hasta en algunos centros que son más rurales y en reservaciones indígenas. Así que no hay excusa para no ir a uno de estos centros con el beneficio de que estos son servicios gratuitos. No todos los contribuyentes van a poder radicar a través de estos expertos porque se le limita, ¿verdad? En base a los ingresos, personas con ingresos más altos, pues tendrán que ir a un contable, a un contador público autorizado. Eh, Parte de las cosas que vamos a discutir van a diferir dependiendo de si usted es empleado y recibe formulario W2 o si es contratista independiente, si tiene su propio negocio, por ejemplo. Esto es porque los que son empleados y reciben ese formulario W2 van a tener el beneficio de que el patrono, con cada uno de los cheques que le paga, va guardando y remitiendo al IRS una porción de los impuestos, de las contribuciones que usted tiene durante el año. Si se ha podido calcular bien cuánto retener, quizás no tenga que pagar nada cuando radique o tendría que pagar muy poco. Si tiene suerte, le van a devolver. Ahora, las personas que trabajan por su cuenta propia, que son contratistas independientes, no tienen ese beneficio. No tienen muchos otros beneficios tampoco porque no van a tener vacaciones pagas, no van a tener probablemente el seguro de salud a través del patrono. Pero para nuestros propósitos, lo importante es que como el patrono no es patrono, es simplemente alguien que le da un contrato, esa persona no va a retener los impuestos y va a caer en usted la responsabilidad de remitir esos impuestos. Aquí es importante que discutamos, ¿verdad? Que si usted piensa que usted es un empleado bajo la W2, pero su patrono no le ha provisto una W2 o una 1099, usted puede querellarse con el IRS. Usted le va a enviar información
mire, ¿verdad?, sus cheques de pago, todos los comprobantes y le deja saber al IRS cuánto fue lo que se ganó durante el año, si es empleado con W2, cuánto es que se supone, ¿verdad?, que le hubieran retenido, que fue lo que usted autorizó, exacto, y entonces eso puede servir como un sustituto, pero en verdad lo importante es hablar con el patrono porque de una forma u otra tiene la obligación esa persona, patrón o contratante, de crear ese documento contributivo para usted. El documento W2 en particular se crea en base a la información que usted haya dado en otro documento que se llama la W4. Ahí es donde usted le deja saber al patrono si es casado, si es soltero, si es jefe de familia o el que sea su estatus contributivo, si tiene dependientes y si quisiera además retener quizás un poco más de lo que se supone por cualquier razón. Una de las razones es si usted tiene, por ejemplo, dos empleos. Uno es W2 y el otro es 1099. Como usted sabe, que el contratante que le da la 1099 no va a retener y remitir contribuciones, pues usted lo que puede hacer es calcular más o menos cuánto se le debería retener en el otro empleo y así a final del año no va a deber. Algo importante que deben pensar las personas que tienen empleo bajo de W2 es que no siempre se quiere que sea el mismo padre el que reclame al niño o la niña que fue fruto de la pareja. Entendamos. Puede ser que la pareja estuviera casada y se divorcie, puede ser que nunca se casaron, ¿verdad? Pero alguien tiene que tener la custodia física por la mayoría del tiempo. Sabemos que aunque divida exactamente por la mitad del año, siempre va a haber alguien que tenga un día más, porque son 365 días, ¿verdad? No es un número par, así que alguien va a tener la mitad más un día. Esa persona que tiene la mitad más un día es la que puede reclamar al niño o la niña como dependiente para efectos contributivos. ¿Qué pasa? Que si da la, ¿verdad? La gracia de Dios que ustedes se llevan muy bien y más o menos comparten 50-50 los gastos de ese menor o menores. Pues quizás entiendan ustedes que sería justo que algunos años uno de los adultos, uno de los contribuyentes reciba el beneficio de dependencia y que otros años sea el otro. De igual forma que unos años uno recibe el crédito, por ejemplo, Child Tax Credit, y que otros años sea el otro. Eso es magnífico y se puede poner en la orden de divorcio, en la orden de custodia, pero también hay que ponerlo en un formulario del IRS, que es el 8332, donde se le deja saber al IRS qué años se va a considerar el niño o la niña dependiente de un contribuyente y qué año se va a considerar dependiente del otro. Sin eso, sería un proceso muy complicado y estarían los dos siendo auditados constantemente. Sería muy estresante. Así que siempre se recomienda que se haga eso. Tengo aquí otro formulario que es el 1099 Non-Employee Compensation, porque muchas veces la gente me pregunta, pero ¿cómo voy yo a saber si soy empleada o no? Bueno, pues tienes este formulario y claramente este formulario dice que no eres empleado. Así que no te va a caber duda que ese dinero que se refleja ahí en el número 1, que se te pagó como compensación, no ha rendido tributos, no ha sido de forma alguna parte del proceso de enviarle, remitirle dineros al IRS, al servicio, a la Administración del Seguro Social o al Medicare. Otro formulario que, ¿verdad? A veces sale a la luz en situaciones donde tenemos
familias divididas es el 1099K. En general, esto se ve mucho cuando uno trabaja como chofer de Uber, como de alguna forma independiente. A veces las personas reciben las propinas a través de las plataformas de PayPal, de Zelle, de Venmo, aunque se le pague directamente al local, recibe las propinas de esta forma. Por ejemplo, la muchacha que me corta el pelo, se le paga al local, ¿verdad? Al dueño por el servicio, pero si lo quiero dar propinas, se le da a través de PayPal. El problema que ocurre cuando tenemos familias divididas es que si se está pagando la manutención de los niños, la pensión alimenticia, como le llaman en su país, a través de estas plataformas, pues eso podrían ser cantidades grandes. Y si por alguna razón esa cantidad llega a más de $20,000, va a ser problemático. Podría ser problemático antes porque quizás usted recibe ese pago de la pensión a través de Zelle, pero también recibe reembolsos porque fueron todos sus amigos juntos a comer. Y encima de eso podría también recibir propinas. Pues bien, es importante que usted mantenga todos los récords de dónde viene y por qué razón recibió todos esos dineros. Pero yo le diría que lo mejor en su situación como familia dividida sería quizás que se hiciera por cheque esa transacción de la pensión o que se hiciera de alguna otra forma que fuera directo a su cuenta bancaria para que no tenga usted después que entrar en un examen o en una auditoría del IRS por algo que claramente no es para usted un ingreso como tal. Así que reconsidere si se hacen reembolsos además, como que, tuve que pagar la cuota para el equipo de voleibol, págame la mitad. Bien, pues te reembolso X o Y. No es que no se pueda probar luego que eso es un reembolso en lugar de ingreso, pero es que es un trabajo arduo y se va a llenar usted la vida de estrés. Pues ¿para qué? Bien, pues si estamos hablando de ingresos o no ingresos, pero en efectos contributivos, esos ingresos o no ingresos, solo importan si usted en verdad tiene la obligación de erradicar su planilla. Si no, nadie le va a hacer preguntas. Así que vamos a determinar si tiene que erradicar o no. Si trabaja por cuenta propia, sepa que usted tiene que erradicar ya que se haya ganado $401. Así que si tiene una 1099 que dice 401 o más, si tiene su propio negocio y después de todos los gastos, ¿verdad? Ve que sus ganancias son $401 o más, tiene que erradicar. También tiene que erradicar si usted ha obtenido su seguro médico a través del mercado del Obamacare, la ley de protección al paciente y atención médica asequible, Affordable Care Act. Bien, para otras personas serían otros estándares, pero para usted, que es parte de una familia dividida, le van a tocar estos dos seguramente. Si ustedes están casados y van a radicar por separado, todavía no se han divorciado, todavía están casados, van a radicar no conjunto, tienen que radicar ya que se hayan ganado $5. Esto es porque ese tipo de erradicaciones las entiende el IRS como sospechosas. No le interesa al IRS mantener o de ninguna forma apoyar este tipo de situación, ¿verdad? Que es inestable, que no es ni una cosa ni la otra. Así que por eso mantiene el ojo en esas situaciones. Ya se han divorciado, ¿verdad? Ya están separados, ya tienen familias, ya tienen vidas separadas, aunque tengan familia conjunta. Tiene que radicar la persona menor de 65 si se ha ganado $23,625. Si es de 65 más, pues entonces sube $2,000.
Eso es importante porque usted va a tener la obligación de radicar, aunque no tenga que pagar. Son dos cosas aparte. Puede que eso es lo único que se ganó. Radica, no va a tener más que pagar. De hecho, podría tener hasta créditos que le pongan dinero en el bolsillo, pero hay que radicar. Bien, otras razones para radicar, como mencioné, usted quizá quiere radicar porque sabe que va a tener acceso a un crédito. Un crédito reembolsable es un crédito que aunque usted deba cero, no deba nada, puede recibir esos dineros en su cuenta, en su bolsillo, porque son el tipo de cantidades que el gobierno envía quizás a padres de familia, a jefes de familia, el Child Tax Credit o el Earned Income Tax Credit. Además de eso, también hay, por ejemplo, créditos educativos, que quizás eso también lo puede ayudar para su pagar, para balancear los gastos que ha hecho. Se recomienda también que aunque usted no tenga que radicar porque ganó menos que lo que dice la tabla, o porque sus ingresos son todos, digamos, de seguro social y entonces no tiene que pagar impuestos, que radique porque así protege su número de seguro social para que nadie más lo pueda usar. Es importante que para ciertos créditos que nos competen aquí para las familias, hay que saber si se califica o no se califica, porque no todos vamos a calificar para todos los créditos existentes. Cuando se habla de un menor calificado, no lo tengo aquí, pero lo debía haber dicho, todo el mundo tiene que tener seguro social. El padre, que es el contribuyente o la madre, y el menor. En general, a menos que no haya uno de esos acuerdos que se firmaron sobre la custodia compartida, eh, y cuando digo acuerdos es el formulario del IRS, no un acuerdo en corte. A menos que no haya ese formulario del IRS con un acuerdo para compartir eh, la dependencia del menor, el contribuyente tiene que demostrar que el menor vivió con el contribuyente más de la mitad del año, que el menor no paga más del 50% de su manutención. Y entonces, dependiendo también de cuál es el crédito, vamos a tener ciertas edades. Para el EITC, que es lo que estamos aquí discutiendo, tendría que ser un menor de 19 años, o sea, 18 menos, a menos que ese menor esté estudiando. Si el menor estudia a tiempo completo y es menor de 24 años, que nosotros en verdad no pensamos en la muchachería de 23 años como menores, pero para efectos contributivos lo son menores dependientes. Claro, estas edades no aplican si ese menor, ese dependiente, está permanente o totalmente discapacitado. O sea, si esa es la situación, entonces va a ser dependiente toda su vida, ¿no? Recordemos también que podemos reclamar como dependientes a veces a familiares, a parientes, mucha gente pues con sus papás, ¿verdad? Ya cuando están en la tercera edad, pero es importante que para esos efectos tiene que ser limitado el ingreso tributable de la persona. Si, ¿verdad? Si el padre no tiene ningún ingreso, pues ya de por sí se demuestra. Pero cuando estamos hablando de padres, recuerde que el seguro social no se cuenta como ingreso, que tendría que ser otra cosa. Y usted entonces pues tiene que asegurar, ¿verdad? Que ha estado proveyendo más del 50% de la manutención o en algunos países dicen el soporte de ese familiar o pariente. Recuerde que en general se desfavorece a aquellas personas que están radicando como casados por separados. En general, para reclamar dependientes, tiene la persona que ser jefe de familia,
ser una persona quizás que está casada con declaración conjunta o el cónyuge sobreviviente. Les diré que de eso no hablo mucho aquí porque eso sería una viuda o un viudo y obviamente si el otro cónyuge, ¿verdad? Pues ya no está con nosotros, pues no va a haber controversia con él o con ella. Bien, para el crédito por ingreso de trabajo o el Earned ITC, hay que contar con varias otras condiciones. Como ya dije, ¿verdad? Pues tiene que tener todo el mundo el número de seguro social. Pero esto es un crédito sobre todo para familias trabajadoras de medianos o bajos ingresos. Así que hay unas tablas que dependiendo de cuánto usted se gana, si se gana más de cierta cantidad no va a recibir nada. Si se va ganando menos, pues entonces eso va afectando cuánto más o cuánto menos va a recibir de crédito. También afecta cuántos niños o familiares, cuántos dependientes puede reclamar. Entienda usted que según van creciendo los dependientes en edad, mientras mayores son, el crédito va a ser menor, porque la idea es que los gastos cuando los niños son más pequeños, que necesitan ropa todo el tiempo, que se necesita sufragar cuidos u otros gastos, son mayores estos gastos cuando el niño es menor que cuando es mayor. Dependiendo, como dije, de cuánto gana, de cuántos dependientes tiene, va a poder recibir hasta $649 si no tiene dependientes y pensando, ¿verdad? Dependiendo de cuánto gana. Y como he dicho anteriormente, muchos de estos números van a cambiar de año a año. Estos números son relevantes ahora si usted estuvo presente o si accesa o de alguna forma accesó la presentación del año pasado, los números serían distintos porque se ajustan a la inflación. Bien, recordemos entonces, ¿verdad? Mira, y aquí lo tengo, que hay ciertas condiciones que va a haber que los dependientes y los contribuyentes tienen que ser ciudadanos o residentes, que tienen que tener su número de seguro social, que tiene que haber cierto estatus, cierto estado contributivo. Se tiene que demostrar que, ¿verdad?, que ese dependiente vive, que el menor vive con el contribuyente a menos que no se haya radicado el formulario que les indiqué. También, como expliqué con las tablas en las otras ilustraciones anteriores, va a depender de sus ingresos. Si es más de cierta cantidad, no recibe nada. Y hay que demostrar, ¿verdad?, que la persona ha sido responsable de más de la mitad de los costos de mantener el hogar. En general, cuando se radica, no hay que demostrarlo, pero si fuera usted auditado o examinado, pues tendría que proveer documentos que así lo digan. Como dije, married, filing, single, separately. La persona que está casada pero radica por separado como si fuera soltera es desfavorecida. Se puede solicitar que se trate a los menores dependientes como tal, pero van a haber otras cosas que hay que probar. Y eso pues es importante que retengamos los documentos legales para demostrar que ha habido una separación legal, para demostrar que se ha vivido por separado los últimos 6 meses del año contributivo y entonces además las otras limitaciones o condiciones. También para las familias divididas es a veces controversial, pero muy beneficioso, el crédito por menores dependientes, Child Tax Credit. Este tiene una edad diferente. Cuando hablamos del EITC, hablamos de 18 y 23. Aquí vamos a hablar de 16 o menos. Cuando el dependiente menor es de 16 o menos, podría entonces usted calificar para por lo menos parte de este crédito.
El crédito máximo es de $2,200 por cada menor, pero tiene una parte reembolsable y una que no lo es. Reembolsable, como dijimos, significa que aunque usted no deba nada, va a recibir dinero. Ya casi no se dan cheques. Ahora, ¿verdad? El gobierno quiere que todo sea depósito directo. Va a recibir usted dinero depositado a su cuenta en la cantidad de $1,700 por cada menor que dependa de usted. Eh, esta parte es importante porque para usted recibir esos 1,700, tiene que por lo menos haber ganado $2,500 al año. No mucho, pero tiene que haber tenido algún tipo de ingreso para entonces poder calificar para esa parte reembolsable. ¿Qué más le puedo decir? Este también, el crédito por cuidado de menores o dependientes. Pues eso es importante porque, ¿verdad? En la sociedad que vivimos hay que trabajar. Y para las personas que están trabajando o buscando trabajo, a veces es necesario contratar a alguien que cuide a los niños durante el día o después de la escuela. El gobierno lo reconoce y dependiendo de sus ingresos, va entonces a reembolsarle hasta el 50% de esos gastos. Eso va a depender de varias cosas. Primero, ese 50% es para las personas con menores ingresos. Hay una tabla próxima que indica que sería una persona que se gana $15,000, ¿verdad? Más o menos. Mientras más se gane, entonces ese por ciento de lo que se le reembolsa es menor. Entiendo, si recuerdo bien, que es hasta un 20%. Pero cuando hablamos de ese porcentaje, tenemos que tener claro que se le puede reembolsar hasta 50%, pero ese 50% no puede ser más de $3,000 por cada niño o 6,000 si hay dos o más. Y como todo en el IRS, las tablas son complicadas. Mientras más gana, ¿verdad? Pues menor es lo que se le reembolsa y ese hasta máximo va a ser menor también. Así que eso es importante saberlo porque no es que es hasta $3,000, es que es hasta 50,000, hasta 50%, 20%, y ese porcentaje no puede ser más de 3,000, pero es como dicen, va graduándose y es menos y menos dependiendo de cuánto se gane la persona. En general, cuando vaya usted a que le preparen los impuestos, las contribuciones, lleve una carta del lugar del centro del profesional que le ha provisto esos servicios. Tiene que incluir un número de identificación contributivo, EIN, Employer Identification Number. Si es solamente un profesional, ¿verdad? Pues quizás sería su número de seguro social. No es un crédito que se pueda usar para pagarle a sus menores, bueno, a sus hijos que cuidan a los menores, ¿verdad? Usted podría tener un niño de 18 años que le ayuda a cuidar a uno de 10. Pues eso es loable y usted si le quiere dar una mesada y algún tipo de ingreso a su hijo, pues está perfecto. Pero ese no es el tipo de gasto que es reembolsable bajo este crédito. Tiene que ser una tercera persona. Y hay que estar claros que cuando estamos hablando de cuido, es cuido, no es campamento, ¿verdad? Es un cuido y no es un kindergarten, no. Tiene que ser un centro de cuido a menores. Bien, ahora vamos aquí rápidamente a cubrir ciertas prácticas que se consideran abusivas, que son controversiales y que tienden, ¿verdad?, a surgir cuando hay familias divididas. Vamos a ver, por ejemplo, la presentación o radicación conjunta que no ha sido autorizada. Cuando estamos casados, los cónyuges pueden presentar declaraciones conjuntas. Eso es la norma, ¿verdad? Eso es lo que espera el IRS. Cuando eso ocurre,
si hay una cantidad que se adeuda, esa cantidad se adeuda de forma conjunta y solidaria. Eso significa que aunque luego se divorcien, el IRS puede ir contra uno, contra los dos, para conseguir el pago de esa deuda. A veces a la gente le parece injusto porque, ay, quizás es que yo no trabajaba, solamente él trabajaba, ¿por qué tengo que yo pagar? Bueno, porque la cantidad que él se ganaba es una cantidad que se utilizaba para los gastos familiares. Y de la misma forma que la familia, en específico el cónyuge, gozó del beneficio de los ingresos, pues ahora tiene que no gozar, ¿verdad? Pero tiene que ser responsable por el cargo de la deuda. Así que es muy importante entender eso para luego entender que si usted va a argumentar que una radicación conjunta no fue autorizada, que es fraudulenta y que usted no debe ser responsable, pues vamos a tener que ir por muchos pasos. Como se presume que es válida, usted va a tener que probar que no hubo consentimiento. Y vamos a hablar de cómo se prueba un poquito luego. Pero podría ser quizás hasta más fácil. Mire, ¿qué tal si esa radicación conjunta se radicó después de que ustedes estaban divorciados? O se radicó antes de que ustedes se casaran. Pues ahí está perfecto. Eso rápidamente prueba que no es válida la declaración conjunta. Y créeme que ha pasado porque tuve una clienta así. Ahora, si estaban casados, ¿verdad? Durante ese año contributivo, pues entonces ya hay que pasar al proceso más arduo de probar de alguna forma que hubo amenaza, que hubo coacción, que hubo violencia, que se falsificó la forma del cónyuge. Quizás, no sé, la persona era muy mezquina y muy hábil y le presentó a usted una planilla contributiva falsa y usted aprobó esa planilla contributiva falsa, pues usted puede incluir eso en una declaración, pero va a tener que presentar detalles sobre cómo ocurrió ese fraude y algún tipo de circunstancia que le dé veracidad a esa posibilidad. El IRS asume consentimiento, aunque no hay tal cosa como un formulario para demostrar el consentimiento. Por ejemplo, cuando esa planilla que se radicó incluye información fidedigna, verdadera, detallada de lo que se ganaron los dos cónyuges. Si usted no cooperó y no participó y no aprobó de esa planilla, porque es que la planilla tiene toda su información, va a tener que explicarlo. También piensa, ¿verdad? Analiza el IRS si usted obtuvo beneficio alguno a través de esa planilla fraudulenta o de esa planilla cuya deuda no se pagó. Por ejemplo, digo yo muchas veces que he tenido clientes que sabiendo que tenían, ¿verdad? Unas entradas, unos ingresos limitados, de todas formas se veían que vivían una vida como con más lujo. Pues, ¿qué estaba pasando? Que los dineros que supuestamente le daba una pareja a la otra, ¿verdad? Un cónyuge al otro, no se estaban usando para pagar las deudas, se estaban usando para crear más deudas. Pero si usted se benefició y teniendo por lo menos alguna sospecha de que debía haber algo irregular, no investigó, pues entonces se va a asumir que consintió. De igual forma, si hay una orden judicial que determina que hay que radicar conjuntamente, pues eso el IRS lo va a ver como bueno y como evidencia contundente. Si usted quiere probar que no se autorizó la radicación de cierta planilla, pues usted va a tener que radicar una planilla de contribuciones sustitutiva. Si de pura casualidad usted ni siquiera sabía que se iba a radicar porque ya están separados, porque ya están divorciados,
y la radicó, la suya propia por separado, y ahí es que se entera, pues eso tiende a ser mucho más contundente. Pero si no lo había hecho, lo puede hacer, ¿verdad? Retroactivo, no va a tener tanta validez entre los ojos del IRS, pero por lo menos es un gesto que demuestra su intención. Va a tener además usted que radicar, que someter evidencia de que no estaban casados legalmente o que hay una orden en la corte que los separaba legalmente para la fecha cuando se radicó, ¿verdad? Para el último día eh, del año contributivo que se radica. Va a tener que someter declaraciones juradas sobre cualquier evidencia de amenaza o coacción, como hablamos anteriormente. Si tiene copia de querellas, si tiene testigos, si tiene un reporte psicológico de su doctor o su trabajador social, va a ser importante. Pero de nuevo, todo eso es nada si no se radica una planilla sustitutiva, para que entonces el IRS pueda tener como algún marco de referencia intelectual diciendo, esta es la responsabilidad de uno de los cónyuges y esto debe ser la responsabilidad del otro. Es importante también pensar que a veces no es por maldad, es por confusión, pero es posible que un cónyuge radique y reporte como dependientes a los menores, mientras que el otro cónyuge que todavía no ha radicado o que radica de manera segunda, entiende que debió haber sido él o ella quien recibiera el beneficio de dependencia de los niños. Cuando eso ocurre, pues lo que se recomienda, lo ha recomendado el IRS, el Servicio de Rentas Internas, es que ese segundo contribuyente debe obtener un IP PIN y es importante que para el futuro, para otras radicaciones, se pidan IP PINs para los menores, ¿verdad? Para que nadie pueda usar su seguro social o su ITIN. Pero en el caso, ¿verdad? Presente, ya desde el año pasado, desde el año tributable 2024, lo que se ha determinado es que ese segundo cónyuge debe radicar con un IP PIN para su identidad, perdón. Y entonces lo que va a surgir es un examinación o una auditoría. Y durante la auditoría, entonces ambos padres, padre y madre, van a tener que someter evidencia de dónde vivían los niños. Esa evidencia se somete, por ejemplo, dónde reciben los niños quizás magazines, ¿verdad? Porque hay los magazines highlights, otras cosas, donde aparece que vive el niño para efectos escolares, para efectos médicos. Eh, También, obviamente, si hay algún tipo de acuerdo entre la pareja, es importante que se someta, recordando que eso es alguna evidencia. Eso va a ser una sugerencia de cómo se debe resolver el problema, pero si no hay ese formulario contundente del que hemos hablado, es cuestión de que la IRS decida de nuevo qué sería lo apropiado. Recordemos que además del problema de que les roba la identidad a su expareja, utiliza sus datos para radicar unas contribuciones, es probable, es posible, perdón, que terceros le puedan robar su identidad. Como he dicho, podría ser que hackearan la computadora, que le robaran la cartera, la billetera. Pues si eso le ha ocurrido, es importante también que pida un IP PIN. Eso lo va a ayudar a protegerse en base, ¿verdad?, dentro de las radicaciones del IRS, pero hay otras cosas que también debe hacer. Debe congelar su crédito, le tiene que usted reportar a su banco, reportar a las agencias crediticias que ha tenido este percance, que ha sido víctima de un robo de identidad.
Se lo debe reportar también a la Administración del Seguro Social. Ellos tienen sus procesos. Debe enseguida, ¿verdad?, cambiar sus contraseñas y quizás optar por esa doble verificación, donde le piden contraseña, pero también lo llaman al teléfono y le dan un código numérico para que usted utilice las páginas del Internet. Debe estar pendiente, monitoreando todo el tiempo. Hay servicios que se le dan a esas personas y entonces también va a tener que erradicar otro formulario al IRS, pero déjeme repasar. Antes de erradicar eso, tiene que ir a la policía y la policía le va a decir que no, que ellos no investigan robo de identidad, que eso es un crimen federal, que ellos no tienen recursos. Pero usted le va a insistir y le va a decir, está bien, pero yo quiero erradicar una querella, que me asignen un número de la querella y entonces así puedo yo continuar el proceso de informarle al FTC, Federal Trade Commission, es una comisión federal de comercio, y también indicar y someter su dije a Experian, TransUnion y Equifax, que son las tres agencias crediticias. Toda esa información luego la presenta en una declaración jurada al IRS con el formulario que le va a informar al IRS que ha habido un robo de identidad. Y de nuevo, como empezamos la presentación, por favor, obtenga un IP PIN, un número de protección de su identidad. Bien, vamos a pensar que ya, ¿verdad? Se ha decidido que en realidad la deuda es de los dos. Como dije, es una deuda conjunta. Pero existen ciertas circunstancias, o existieron por lo menos durante el matrimonio, que deberían persuadir al IRS. Y estamos hablando aquí de ciertas condiciones que llevarían al Servicio de Rentas Internas a concluir que usted es un cónyuge inocente. Bueno, en general cuando pensamos en eso, pensamos, ¿verdad?, en situaciones de violencia intrafamiliar, que puede ser física, que puede ser emocional, pero que ciertamente en este contexto tiene que tener algún tipo de, ¿verdad?, efecto en las finanzas de la pareja. Hay tres formas de obtener esto. La tercera es amorfa, es simplemente un poquito equitativo, es un poquito fluido, no tiene como tal ciertas condiciones que se puedan discutir a fondo, pero las primeras dos sí. Está el alivio completo y la separación de responsabilidad. En el alivio completo, ¿verdad? De hecho, en estas dos tiene que haber habido un matrimonio, ¿verdad? Pruebas de que hubo un matrimonio, que se radicó una declaración conjunta y entonces pues que ha habido una subestimación, ha habido un error que llevó a que se estimara que se debía menos de lo que se debe, o quizás es que todavía se debe cierta deuda que usted pensaba que se había pagado. Tiene que probar usted que usted no sabía que ese error se había incluido o que sabía que se había incluido esa información, pero que no sabía que era errónea. De otra forma, pues puede decir usted, yo no sabía que no se había pagado, yo le di el dinero, se lo transferí a la cuenta para pagarlo, o yo nunca sabía cómo se pagaban las deudas. Y entonces hay que establecer que sería injusto, ¿verdad? Responsabilizar al contribuyente que solicita el alivio. De otra forma, también se puede pensar en la separación de responsabilidad. Esa no dice que la persona no debe pagar nada, sino que argumenta que el IRS lo que debe hacer es considerar esta erradicación como si no hubiera existido. Entonces, analizar los ingresos y deducciones que cada persona en la pareja, que cada cónyuge pudo haber reclamado si hubieran reclamado como solteros.
De esa forma, cada uno queda responsable por su parte y nada más. Cuando estamos en el proceso de cónyuges inocentes, se le van a hacer preguntas y se le va a exigir respuestas muy detalladas sobre todos los aspectos de su matrimonio. ¿Cómo se involucró usted en las finanzas? ¿Qué ingresos tenía o qué ingresos pensaba usted que tenía su cónyuge? Eh, ¿Sabía usted de cómo se hacían las compras y cómo se costeaban? ¿Se dio cuenta que hubo compras grandes, importantes durante el matrimonio? ¿Las disfrutó? Eh, ¿Tenía usted la intención de presentar una declaración conjunta? ¿Y por qué no? Si la respuesta es que no. Y si no tenía la intención, entonces, ¿por qué no radicó por separado? Eso también hay que explicarlo. Va a tener que explicar usted cómo fue que obtuvo el otro cónyuge la información para las declaraciones de impuestos. Si usted estaba trabajando, ¿cómo fue que él o ella obtuvo esos formularios necesarios para la radicación? También se le va a preguntar si usted revisó, discutió la declaración antes de que se radicara. ¿Qué sabía usted de la información, verdad? Si existían algunas dificultades financieras que no podía usted controlar. Por ejemplo, si hubo una quiebra durante ese año, sería importante, ¿verdad?, ver por qué no se incluyó al IRS en esa quiebra. Eh, o se puede entonces reabrir o reexaminar ese proceso para saber cuáles son las connotaciones, si había un plan de pago. Y obviamente también durante este proceso, pues se va a explorar si hubo algún abuso dentro de la familia. Eso va a ser retraumatizante, es lo que yo siempre digo, porque va a tener que estar usted expuesto a un proceso que le va a cuestionar, que le va a exigir evidencia, así sea fotográfica, sea narrativas que se le sometieron a la policía, por ejemplo, si se radicó una querella, reportes psicológicos. Se espera que pueda usted de alguna forma documentar cuál fue ese abuso. También va a tomar en cuenta el IRS si usted estaba sufriendo o sufre ahora, ¿verdad?, de algún tipo de discapacidad. Si esto le parece como demasiado entrometido, ¿verdad? Como una falta a la privacidad, pues entonces siempre hay otras alternativas. Si la deuda, ¿verdad? Pues es más reciente, pero usted la puede pagar, pues puede entrar un plan de pago. Y después quizás pues podría demandar a su expareja, a su cónyuge, para recobrar la parte que le hubiera tocado pagar a la otra persona. Pero también podría ir por otros dos caminos. Está el estado actualmente no recobrable, cuando usted básicamente admite que debe lo que se alega, pero puede probar, dado sus ingresos y sus gastos, que no puede pagar la deuda. También existe una solución un poco más permanente, que es la oferta de transacción, cuando usted no simplemente prueba que no puede pagar hoy, sino que no va a poder pagar nunca. Cuando estamos en el estado no recobrable, la deuda no se perdona, sino que simplemente como que se congela o se pausa para que pueda tanto el IRS como el contribuyente analizar cuál va a ser el camino por delante, ¿verdad? Si pasan 10 años, pues prescribe y ya no hay que pagarla. Pero también, en vez de esperar esos 10 años, puede usted solicitar que se le perdone, que se acepte una oferta de transacción dado su limitación financiera. Les recuerdo las fechas límites. En Virginia es el 1 de mayo, pero federal la fecha es antes, es el 15 de abril. Si por alguna razón no pueden radicar a tiempo, tienen que radicar una extensión, una solicitud de prórroga.
Si no lo solicitan, pueden radicar luego, claro está, pero le van a imponer una penalidad. Y eso pues es algo que se debe evitar, ¿verdad? Porque es dinero que se podría uno ahorrar siempre y cuando pues haya pedido permiso. Mi nombre, si no lo dije antes, es Valeska Watkins. Soy abogada, soy experta en impuestos, trabajo para servicios legales y si necesitan nuestra ayuda, llame para solicitar al 703-778-6800. Muchísimas gracias y aquí se acaba nuestra grabación. Bye bye.